Gracias a Jesús hoy puedes orar y Dios te oye. Mire, la razón por qué nuestras oraciones y plegarias son escuchadas por el Dios de los cielos es porque tenemos un buen mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Un versículo que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recordemos que Dios es santo y el ser humano es pecador, y al ser pecadores estamos separados. Hay un abismo que nos separa de Dios. Nuestras oraciones no podrían ser escuchadas por un Dios santo de no ser por ese mediador, nuestro Señor Jesucristo, que vino a pagar por nuestros pecados. Gracias a Jesús, hoy se cumple ese versículo Jeremías 33:3. Léalo conmigo. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa que Dios le está dando al pueblo de Dios, de que cuando oremos, Él nos va a escuchar y Él nos va a responder. Y hay otro versículo en el Nuevo Testamento que dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando usted ora, el Señor le escucha, el Señor le responde con tremendas cosas y el Señor está listo a sorprenderle. La oración es un recurso que debemos aprovechar los creyentes porque tenemos línea directa con el Dios de los cielos, y no solo eso, Él es nuestro amado Padre y Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cuando oramos no lo hacemos solo por pedirle cosas al Señor, lo hacemos para disfrutar nuestra comunión con Él. Él dice: si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitemos nos van a ser añadidas. Así que la mejor manera de empezar el día es pasando tiempo en comunión con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted se deleitó viendo al Señor Jesús en las Escrituras, alabándole con cánticos y luego hablando con Él, derramando su corazón de aquellas cosas que le preocupan, de aquellas necesidades que usted tiene, o simplemente adorándolo, reconociendo su señorío? Mire, cuando vemos estos mensajes diarios, hablar con el Señor y agradecerle por su gracia, por su infinita misericordia, por su poder, darle gracias incluso por habernos revelado al Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos la llave para interpretar correctamente las Escrituras, y es que Jesucristo es el centro de la Biblia y es el centro de nuestra vida. Gracias al Señor se cumplen todas estas promesas que están en Jeremías 33. Si usted sigue leyendo Jeremías 33, tiene tantas promesas preciosas. Por ejemplo, mire el versículo 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Mira, si estás enfermo, aférrate a esa promesa que cuando ores, el Señor va a impartir su sanidad. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá, dice el 7, y los cautivos de Israel los restableceré como al principio. Está hablando de restauración. Y mire el 8, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Oiga, qué tremendo. Estas promesas se las da el Señor a gente imperfecta como nosotros. Si usted revisa el capítulo 34, el rey Sedequías y todos los judíos, todo el pueblo de Dios, habían pecado gravemente contra el Señor, se habían comprometido a librar a sus siervos. En aquel momento se practicaba la esclavitud, pero habían hecho pacto con el Señor de librar a esos esclavos, y al principio así fue, parecía como que estaban obedeciendo al Señor, pero finalmente pecaron y volvieron a esclavizar a esas personas, ya no las dejaron libres, y Dios mandó a Jeremías a confrontar el pecado de Sedequías. Mire, era pecado tras pecado tras pecado del pueblo de Dios. Por eso estaba viniendo esa disciplina, ese castigo, ese juicio de Dios sobre Jerusalén. Ahí vemos la profecía que se da sobre el rey Sedequías y cómo iban a terminar sus días. Sin embargo, servimos a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia, a un Dios restaurador. Así que las promesas de Jeremías 33 son para ti, que reconoces que eres imperfecto, pero que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Todas estas promesas las tenemos en Jesús. Mire por favor Jeremías 33:14, dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Aquí está Jesús. Versículo 15: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Ese hombre, esa ramita descendiente de David, ese rey justo que va a brotar, ya vino y es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Hijo de Dios, se llama Jehová, si usted se fija.
Es un hombre descendiente de David, pero su nombre es Jehová, justicia nuestra. Es un Dios hombre que nos va a justificar. Nuevamente Jeremías está anunciando a Cristo y es en Jesús que tenemos el cumplimiento de todas estas promesas preciosas que aparecen en Jeremías 33. Ponga su fe en Jesús y si ya lo hizo, recuerde diariamente las promesas de Dios. Clame a Él cuando tenga usted una necesidad, sabiendo que gracias a Cristo el Señor escucha tu oración y Él está listo a responderte con su infinito poder y su misericordia.